epitelio que lo reviste, ¿no? El epitelio poliesterificado plano, no queratinizado, la lámina propia, un tejido conjuntivo laxo, y ven ustedes esta zona más intensa, la muscular de la mucosa. Entonces vemos que todo esto viene a ser la mucosa, ¿no? Muscular de la mucosa, lámina propia y epitelio poliesterificado plano no queratinizado. Ahora vamos debajo de la mucosa, está la submucosa, entonces vemos acá, está un poco pálido, pero el tejido que forma la submucosa es un tejido conectivo denso y regular, y estamos notando acá justo una glandulita bastante pequeña, pero estamos viendo algo de glándula, ¿no? Entonces esta es la glándula esofágica de tipo mucoso, ¿sí? No vemos el conducto, está bastante pequeño, pero estamos viendo la submucosa con presencia también de pequeños vasos. Ahora nos vamos hacia la submucosa y vamos a ver ahora la capa muscular, donde vemos las dos capas de músculo, la circular y la longitudinal. Entonces, entre la longitudinal y la circular, aquí hay tejido conectivo que debe estar ahí, ¿qué cosa? El plexo de Auerbach, y acá en la submucosa debería estar el plexo de Meitner, ¿sí? Y por último, en la parte externa estaría la adventicia, un poco pálido, ¿no? Entonces por acá la adventicia, lo vamos a ver mayormente, ¿ya? Entonces vamos a volver a la mucosa. Ahí se ve muy bien. El epitelio, la lámina propia, muscular de la mucosa y después la glándula. Entonces, por la posición de la glándula y por el epitelio, ya ustedes reconocen que esto corresponde a mesófono. Y luego vemos que vamos a ver la capa muscular en circular interna y longitudinal externa, la que está en la parte superior. Y por último la adventicia, no se nota acá bien. Pero externamente tiene adventicia, ¿sí? Entonces vemos ahí por acá el tejido conjuntivo y la adventicia, ¿no? Entonces vamos a ver ahora el tejido muscular. Hemos dicho que el tejido muscular en estos casos no es uniforme, ¿no? Varía. Puede haber mezcla de los dos tejidos. Liso y esquelético, ¿no? O esquelético o puede liso. tener esquelético o visceral, o puede tener liso. Pero entonces, miren, acá estamos observando un corte transversal y vemos que hay mezcla de fibras musculares, ¿o no? Ven ustedes fibras musculares grandes, que debe ser el músculo estriado visceral, y ven por acá fibras pequeñas, porque el músculo liso es pequeño. Entonces vemos la mezcla de los dos, estriado y liso, ¿no? Entonces, viendo de esa manera que están ahí las dos fibras, podremos sospechar de que el corte es del tercio medio, ¿no? Porque estamos observando los dos tipos de fibras. Doctora, en la parte del músculo era estriado esquelético, ¿no? Porque visceral no me salía en el libro. Cuando leí me decía esquelético. Pero no está mal decir esquelético, pero visceral, porque esquelético, se dice esquelético porque los músculos bíceps, todos los músculos están unidos al hueso, se llama esquelético. Pero el del esófago no está unido al mismo hueso, tiene que seguir siendo visceral, pues. Entonces le puedo llamar de las dos formas. Claro, pero es más visceral que esquelético. Así no te haya salido en el libro. ¿Sí? Ya, gracias. Porque no está unido al mismo hueso, es un tubo que no está unido, tiene una adventicia así. Pero no está mal decir esquelético. Antes se decía todos los tejidos estriados. A todos los estriados se decía estriado esquelético, a todos, ¿sí? Pero
cada vez se va haciendo, pues, se va especificando los términos, ¿no? Entonces, ya nos hemos dado cuenta que este corte es a nivel de tercio medio, ¿sí? Pero tampoco se va a tomar viendo solamente la capa muscular, ¿sí? No. Tienen que ver usted la estructura que le va a dar el diagnóstico. El músculo no le da el diagnóstico, pero solamente sabiendo de que ahorita estamos viendo el estómago, ¿sí? Pero si no, no le va a dar el diagnóstico. Miren, ahí se ven tiras largas o no. Sí. Ya, entonces sí es músculo estriado, esquelético, ¿sí? Entonces sí se ve la mezcla de ambos músculos. El plexo de May de Auerbach debe estar entre el sigue, pero no hemos llegado a situar en el grupo anterior. Pero el guía que tengo con la polo lo podemos observar porque ahí en el polo se ve muy bien el plexo de Auerbach. Auerbach. Eso está entre los dos musculares. De Auerbach y de May, ¿verdad? Sí. No hemos intentado verlo, pero tiene que haber, así no lo veamos, porque están ahí los plexos de agua. Y de leyes también dicen las mismas cosas. Acá se ven dos neuronas, ¿sí? Pero ustedes acá es una neurona y es otra neurona. Pero sí estamos viendo acá el plexo de ahora, ¿sí? Inclusive debe ser la satélite de esta neurona. Sí, vemos ahí el plexo de ahora, ¿no? Uno con detenimiento, uno puede ver el plexo, ¿no? Ahí también. Es también, ¿no? Ahí, todo esto es el plexo, una neurona, otra neurona, la otra neurona, plexo de Auerbach. Hay una patología, pero van a ver acá, miren que se nota muy bien el esófago, ¿sí? Es como se debe observar el órgano. Ahora vamos a ver una parte del estómago que ya se ve en cardias, ¿sí? Aquí, pues ahí se observa bien el estómago. Lo tenemos visto muy bien en la lámina anterior, ¿sí? El epitelio, su lámina propia, su muscular de la mucosa, las glándulas esofágicas, y luego viene la capa muscular muscular, bastante gruesa, ¿sí? Y ahí se nota la denticia. Luego la denticia, la capa muscular y observamos el esófago, la mucosa. No. Pero acá sí se ven muy bien las glándulas esofágicas, ¿no? Más desarrolladas en la lámina anterior, ¿no?
vómitos. Ujú. Después será el epitelio, ¿no? Estratificado plano de queratina. La muscular de la mucosa aquí. Y luego vemos la capa, la submucosa, ¿dónde está la glándula? Con su conjunto, porque tiene conjunto, ¿no? Que se ven en la superficie, entonces estamos observando ahí glándulas, mayor cantidad de asinos mucosos, ¿no? Sí. Así puede ser una glándula tipo mucosa. Entonces, pero, como es esófago, vamos a ver si seguimos en esófago, pero aquí ya no estamos en esófago, ¿eh? Ya estamos hablando ustedes que hay un cambio de epitelio, ¿sí o no? Nota que acá el epitelio se ve característico del esófago y acá ya cambio de epitelio. Cilíndrico. Entonces lo que estamos observando acá viene a ser el cardias. ¿sí? Cardias. Vemos el epitelio por estratificado del esófago, ¿no? Vemos acá el epitelio cilíndrico simple, la lámina propia está llena de glándulas que vienen a ser las glándulas cardiales. Están en la lámina propia de la muscular de la mucosa. Doctora, ¿es correcto Sí. decir glándulas cardiales o glándulas gástricas? ¿Ah? Si digo glándulas gástricas, ¿está viendo bien? No, son glándulas cardiales. Por la ubicación, Las ¿no? glándulas gástricas están en el fondo y el cuerpo. ¿Sí? Entonces vemos ahí, miren el epitelio, ¿no? Poliestratificado cambia bruscamente a un epitelio cilíndrico simple, ¿no? Por eso el epitelio se llama, ¿cómo se llama este epitelio? Como transición de epitelio. Transición epitelial. Se llama transición de epitelios, ¿no? Transición de epitelio. Entonces estamos viendo que es un cambio brusco de un epitelio a otro, ¿sí? Y ya vemos que en esta zona, primera porción del estómago, ya el epitelio se invagina también, ¿ve? O sea, ya se presenta ahí unas pequeñas invaginaciones que corresponden a las fositas gástricas y el epitelio se torna ya, vemos, cilíndrico, ¿no? Entonces todo esto corresponde al cardio, si notan ahí las glándulas cardiales, la lámina propia, que son también de tipo mucosa. Ven ustedes las glándulas cardiales, glándulas de tipo mucosa, la lámina propia. La muscular de la mucosa. Hay glándulas, miren acá en la submucosa, estas glándulas cuando son esofágicas porque están en la submucosa, pero están en el cardias. Entonces estas glándulas cuando pasan a al cardias ocupando la submucosa se le llama glándulas cardiales esofágicas. Glándulas cardiales porque están en el cardias, pero pertenecen al esófago. Sí, también tiene. Cardiales esofágicas, ¿no? Porque ¿Cómo lo diferencia con las porque está en la submucosa, hijo. Lo que está en la lámina propia. No, y la lámina está en la submucosa, eso se le llama así. Y luego volvemos a la capa muscular, ¿no? Entonces, prácticamente vamos a seguir avanzando y si se sigue avanzando podemos llegar a ver mayor cantidad de cositas gástricas, ¿no? Y luego ya por acá van a ir apareciendo las glándulas gástricas, ¿sí? Ya no va a aparecer las glándulas cardiales, va a aparecer las glándulas gástricas a nivel de la lámina propia, ¿sí? Porque ya estamos entrando Al fondo. estamos entrando al fondo del estómago, ¿sí? Pero el objetivo es ver cardias, ¿sí? Es ver cardias, la transición que hay a nivel del epitelio, ¿sí? Ahora vamos a ver el estómago. No sacamos una la lámina de su porque está mejor. Entonces vamos a ver acá, miren, se ve toda la pared del estómago. Entonces, esta viene a ser la luz del estómago, esta viene a ser la mucosa.
la Músculo. submucosa, la capa muscular y la serosa, ¿no? Hacerlos. Entonces la mucosa, estamos observando que la mucosa es bastante gruesa. ¿Por qué? Porque la lámina propia está las glándulas gástricas. Acá sí podemos hablar de glándulas gástricas, ¿no? No de glándulas cardiales, no, glándulas gástricas, ¿sí? O también glándulas fúndicas, le puedo decir. Glándulas de forma, sí, Glándulas. glándulas fúndicas. Cualquiera de las dos. Entonces ya estamos observando, miren acá, que se está en la superficie, la pared no es recta como a nivel del esófago, ya están, ven ustedes que hay imaginaciones, ¿ves? Cositas de esto. La fosita gástrica, sí, la fosita gástrica. Y el epitelio que te lo está revistiendo es un epitelio cilíndrico Sí. simple, pero que produce abundante moco, Moco. ¿sí? Sí. Y luego vemos acá ya, no se observa el tejido conectivo que es característico de la lámina propia, pero sí tiene, sino que esa lámina propia está llena ¿de qué? De las glándulas gástricas, ¿sí? Glándulas gástricas. Entonces, observan ustedes acá, miren que agudizando un poquito la vista, observan que esta zona de acá se zona más, lo ven ustedes un poquito más basófilo, ¿no? Sí. Y esto de acá lo ven más acidófilo. Entonces, esta zona viene a ser el tercio superior de la glándula, donde hay mayor cantidad de células parietales. Ya, claro. Este es el tercio inferior que llega hasta la muscular de la mucosa, donde hay mayor cantidad de células principales. Por eso se ve algo basófilo acá, ¿sí? Y acá un poco más eosinófilo. Entonces ya estamos apreciando acá ya las glándulas fúngicas, ¿no? Que son tubulares, por ejemplo acá ve, es de la forma más o menos de la glándula que tiene, pero ya estamos diferenciando las células, ¿no? Algunas que se ven bien, algunas no. Pero ven, por ejemplo, esta célula de acá que tiene el citoplasma eosinófilo y el núcleo esférico central, corresponden a las células parietales, ¿eh? La mayoría son células parietales. Algunas no se ve el citoplasma como que se hubiese desprendido, pero toda la mayoría, ¿no? Y entre ellas puede haber también células principales. No es que no hay principales, sino que acá predominan las células parietales, ¿sí? Ahora nos vamos al fondo donde se ve un poquito más, la expresión un poquito más oscura. Entonces vemos acá, miren, células que no tienen la característica de las células parietales, ¿ves? Entonces, esto de acá, estas células que ven ustedes acá corresponden a las células principales o células simógenas, las que Sí. van a producir el pepsinógeno. ¿sí? Entonces tenemos ahí la célula principal, el citoplasma es basófilo, su núcleo aplanado y basal. Acá también células principales, hay mayor cantidad de células principales, por eso se ve más basófilo, ¿no? Pero no quiere decir que no hay células parietales, por ahí debemos observar algunas células parietales, ¿no? A ver, por acá ven. Pues sí hay células parietales, ¿no? Parietales. Citoplasma eosinófilo, por acá también. Pero vemos mayor cantidad de células principales, ¿no? En el fondo de las glándulas gástricas o glándulas fúngicas.
Entonces, estas células de acá vienen a ser las células principales, las de acá también células principales. Esta de es una célula parietal. Pues hay que ver las células que se vean bien, ¿no? Pero no quiere decir que solamente es esta de aquí. Esta de acá también es una célula parietal. Entonces hay varias células parietales, pero predominan las células principales, ¿sí? Y acá se ve en mayor cantidad de células parietales. Parietales. Parietal, algunas están distinguidas, pero corresponden a las Núcleo células bastante parietales, específico. ¿no? Pero entre ellas también hay algunas células principales, ¿ves? Acá, ¿no? Células principales, pero en menor cantidad. Entonces, células parietales bien definidas y las células principales que están un poquito distinguidas, pero que por lo menos hemos diferenciado. Ahora vamos al epitelio de revestimiento, el epitelio con las cositas, Gástricas. con las cositas gástricas, ¿ves? No se ve que viene la cosita, para que vean por aquí. Ahí se ve. Ahí estamos observando una cosita gástrica, otra cosita gástrica, el epitelio que lo reviste, un epitelio cilíndrico simple, ¿no? Un epitelio que produce abundante moco. Acá no hay célula caliciforme, parece que fuesen célula caliciforme, pero no lo son, ¿sí? Se ve un epitelio cilíndrico simple, así que acá se ve, ¿eh? Célula cilíndrica. Y las cositas gástricas. Entonces, esto corresponde al fondo de estómago, ¿sí? Entonces, tenemos acá la musculatura de la mucosa, de la submucosa. Esa es la serosa. No, la submucosa. De la capa muscular. Ya sé. Entonces, de la submucosa puede estar el plexo de Meissner. El plexo de Meissner a veces es un poco más difícil de ver que el plexo de Álvarez. El plexo de Álvarez. ¿Qué? Sí, de ahí, desde el tercio inferior del esófago, todo ya es. El plexo de Álvarez lo vamos a ver bien. ¿Verdad? Miren, ahí se ve muy bien, ¿eh? Mira ahí. Luego neuronas, hay neuronas, pero dos neuronas muy bonitas, ¿eh? Los glúteos, todo esto es el plexo de Agua, sí. falta la Sí. capa muscular, hasta la longitudinal y entre la longitudinal y la circular media, el de agua. El Meissner es muy similar, sino que está a nivel de la submucosa. Ahora vamos a ver hígado, que es parte también de estómago, ¿sí? Entonces, miren, acá estamos observando la mucosa. Esta es la muscular de la mucosa, la submucosa y la capa muscular. Pero vemos que a nivel de la mucosa ya diferenciamos el epitelio y ven ustedes que las cositas no son tan superficiales como en el fondo y el cuerpo del estómago, son más profundas, ¿ves? Son más profundas. Y vamos a observar sobre la muscular de la mucosa, es decir, en la lámina propia, vamos a ver glándulas. Están las glándulas pilóricas, ¿no? De tipo mucoso. Entonces, las glándulas que vemos acá, pilóricas, ¿sí? Doctor, ¿cómo la diferencia de las otras partes del estómago?
Pero ¿cómo diferencia del fondo? ¿Ya no vimos las glándulas gástricas? ¿O no? Por eso, ¿cómo lo diferencio? Sería yo digo por sus fositas también, como esas están más profundas y las del fondo eran más superficiales. Pero en el fondo y en el cuerpo están las glándulas gástricas, ¿no? No se ve así. ¿O lo Claro, ven en ustedes general. así? No, la mucosa se ve bien llena de células en el cuerpo y en el fondo. Acá no, acá se ve, claro que hay glándulas, pero se ve mayor cantidad de tejido conectivo entre ellas. No se ve igual, se ve el epitelio, sí es similar porque es estómago. Sí, las fositas son más profundas, pero acá esto no se parece al fondo del cuerpo del estómago. Ahí no estás observando presencia de células parietales. No veo parietales, ¿no? Entonces, yo no puedo decir que este es el fondo del estómago, ni el cuerpo, no veo. ¿No? Solamente veo acá acinos que son mucosos, que son las glándulas pilóricas. Están en la Claro. lámina propia. Y el epitelio es similar al del fondo del estómago, porque es parte del estómago, es el píloro. Claro que acá la lámina está un poco desteñida, porque el epitelio casi se torna igual que las glándulas. Las glándulas deben observarse más pálidas, porque son glándulas mucosas. Sino que acá se ve casi todo de la misma dirección, pero corresponde al píloro. Hay zonas donde se ve mejor y la profundidad de las Fositas. fositas gástricas, son muy profundas y las glándulas se notan ahí cerca de la musculatura de la mucosa. Entonces, ahora vamos a ver la patología, ¿ya? Vamos a ver. El esófago de Barré se da cuando hay regurgitación de qué? Del ácido clorhídrico a nivel de cardias. Entonces, ¿por qué se da esa regurgitación? Porque el esófago tiene dos esfínteres, uno en la parte superior y otro que está en el unión gastroesofágica. Entonces, ese esfínter de la unión gastroesofágica se debilita. Entonces no va a cerrar bien el tubito y el cubo gástrico va a pasar, ¿no? Hacia el esófago. Y eso va a hacer que la epitelio del esófago se metaplase. ¿Qué es una metaplasia? El cambio de un epitelio a otro. Entonces, eso está ocurriendo acá, ocasionando el esófago de Barré, ¿no? Que puede ser al inicio no tan grave, pero que eso puede ir aumentando y puede llevar a una neoplasia. Entonces vemos acá, miren, el epitelio de ¿Esófago? acá se ve algo del epitelio del esófago, ¿sí o no? Acá también ves, politraficado, pero ya está invadido por el epitelio del estómago. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que ese epitelio politraficado se ha transformado en un epitelio cilíndrico. Es una metaplasia. Entonces, eso ocurre en el esófago de Barré, ¿no? Cuando hay el flujo de ácido del jugo gástrico, pues. Y también esos esfínteres también se debilitan con la edad. Puede haber también
puede haber delimitación de ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, y dice que según, bueno, yo estaba hace tiempo mal de la garganta y no podía, me daba mucho tos, yo me fui al, ¿cómo se llama esto? Neumólogo, No, de la garganta, ¿cómo se llama? No, neumólogo no. otorrino. Otorrino laringólogo. Entonces, hicieron una laringoscopía para ver de repente el laringólogo. No había nada, entonces me dijo, no, lo que sucede es que debe usted, está pasando el ácido clorhídrico, llega hasta la cuerda vocal, entonces me acostumbró a dormir con 3 almohadas. Ah, ¿Ve? Y de ahí ya no tengo esa misma que de investigadores. También porque ya con la edad se debilita, pues, ¿no? Los esfínteres. Entonces vemos ahí el esófago de Barretti y la metaplasia del esófago. ¿Sí? Y vemos también trazos de epitelio esofágico, pero está invadido, inclusive hay ahí un epitelio casi ya del intestino, ¿no? Ahí se ve muy bien el epitelio a nivel del esófago. El esófago de Barretti va a ser un epitelio, pero está invadido de estas glándulas, ¿ve? Que no es característico, ¿no? parece. Tiene metáforas. Ahora vamos a ver una úlcera gástrica. La úlcera viene a ser una patología que ocurre a nivel de la mucosa. Se forma una llaga y puede ocasionar varios síntomas, ¿no? Sangrado, puede ardor del estómago, pesadez, llenura, ¿ves? Y como hay una herida y la mucosa tiene vasos sanguíneos, puede ocasionar también hemorragia, ¿sí? O en el vómito venir un poco de sangre o también pasar las heces. Entonces, se altera la mucosa y ustedes observan que esa mucosa está desnuda. Estamos viendo, me parece que si se desprende la mucosa, es decir, el lámina propia, estamos viendo que es una mucosa ahí. Entonces, hay que tener cuidado con las úlceras porque puede resecar el riñón como cáncer. Claro, toda cosa normal puede conllevar a ello. Úlcera gástrica, luego se observa algo de las cositas gástricas, pero miren cómo se observa aquí, ya no hay epitelio. No hay allegado casi a las mucosas. Parece que está lleno de sangre, parece. Claro, pero porque llega los vasos sanguíneos. Llega a través del epitelio, llega a la lámina propia, la lámina propia del vaso sanguíneo. Y que ocasiona desangrado. Y hay bastante infiltración por ahí depositaria. Úlcera gástrica, el nódulo linfáticos. Metaplasia intestinal gástrica. ¿Qué significa metaplasia intestinal gástrica? Quiere decir que El epitelio del el intestino. estómago va a metaplasiar, es decir, el epitelio del estómago va a ser restituido o cambiado por un epitelio intestinal. ¿Sí? Es decir, por un epitelio del intestino delgado. Se va a una metaplasia. ¿Sí? Entonces, acá observamos que en la lámina se veía bien, se veía el epitelio del estómago y se veía que estaba metido dentro de ellas el epitelio intestinal. Acá no lo veo tan bien, pero son biopsias que se ven por aquí, cuando se han marcado posiblemente sea eso el epitelio intestinal, porque ustedes saben que el epitelio del intestino, del estómago, no tiene células parasitarias. Pero aquí cuando hay esta metaplasia, pues ese epitelio es reemplazado por un epitelio del intestino, no se ve la células parasitarias, todo. Entonces sí se ve esa metaplasia. ¿Sí? Acá se observa, como vellosidad, dan cuenta ahí, acá parece que hay vellosidad, entonces ya se cambia
Solo las caliciformes. Ya prácticamente han establecido casi todo el epitelio. Y todo cambio, toda metaplasia puede llevar a un cáncer. Entonces tenemos la metaplasia intestinal gástrica, metaplasia del estómago. Estómago.